¿qué tal? Qué gusto saludarlos. Estamos muy contentos de volver a estar de nuevo con ustedes después de un tiempo de vacaciones, un tiempo de estar en familia, en casa, de pasarla bien porque la hemos pasado bien y contentos de volver a estar aquí. Pero no salió de vacaciones, ¿verdad? No, de vacaciones por las redes sociales. A eso me Sí, está bien, ¿no? Está muy bien. Mi amada esposa, qué bueno, mire, ya está el señor, el pastor Elodio Contreras, ya está Betín Gaitán, Jessica saludo para cada uno de Piña, ustedes. Juan M. Torreyes, un abrazotote para todos ustedes, qué bueno. Ay, vamos a Mira, está la compartir. señora Yoli Ríos también, nuestra querida Yoli. Un abrazo. ¿Cómo se oye? ¿Sí nos están oyendo bien? Háganos el favor de retroalimentarnos porque ya ve que hemos tenido problemas con el audio. Le pedimos que a su dispositivo le suba todo y nos diga si está oyendo bien. Aquí tenemos, ahora me voy a tomar un tiempito para compartir. ¿Usted está compartiendo? Sí, ya estoy compartiendo. ¿Ya compartió? ¿Ya? Ah, ¿Ya bueno. compartí? Entonces ahora denme chance de compartir a mí, ¿le parece? Sí, que todas las personas nos hagan el favor de compartir todas estas verdades porque, como dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y no hay nada mejor que vivir en la libertad del Cristo. Así que compartamos ahí, ya están algunas personas. Les mandamos saludar, abrazos gordos. Le envían abrazos gordos a mi esposo. Ah, sí, Y ¿quién? flacos a mí. ¿Quién me envió un abrazo gordo? Dígame, ¿quién fue? A ver, por ahí dice Yoli que se escucha muy bajo. Muy bajo. A ver, Se Yoli. escucha bajito. Déjame Entonces- compartir, Yoli, primero. Y hay una, Jessica Piña dice que se escucha muy bien. Pues, Entonces, ¿qué pensaremos, esposa? Unos dicen que muy bien, unos que muy bajo. Ya no sé qué pensar. Fátima dice que se escucha muy bien. Entonces ahí Pues todo el mundo tenemos- dice que se escucha bien. Y Entonces los- es Yoli que no le sube a su ver, audio. Y ahí si ponemos el micrófono, pero sí está un poco complicado tenerlo en la mano. Está Luz Elena García, Ana Pat Martínez, Pipis Corona, Cheri Fernández, Perla Rivera, Perlita, Blanca Yanira Herrera, el pastor Sergio Ugarte, José Rodríguez, ¿quién más? Fátima, Mirna Jiménez, nos saluda desde Oaxaca, Mirna. El pastor Edwin Pérez allá en Puerto Rico, un abrazo. Puerto Rico. Sí, y un abrazo gordo de Colombia nos mandó Z Alexander. Bueno, pues estamos listos. ¿Usted está lista, esposa? Sí, estamos listos, expectantes y atentos este año 2021 a los planes de Dios que lo va a hacer a través de cada uno de los hijos. Entonces, Mire, aquí estoy. Volviendo a compartir. Nos hacen el favor de compartir, háganos ese favor para que llegue a más personas, lleguen a más personas. Déjenme checar aquí, de todas maneras, nuestro micrófono. es que dice que se escucha bien. Tenemos buen audio, yo creo, ¿verdad? Tú, Denise, en tu monitor, ¿estás escuchando bien? Ahí está checando. Jorgito Valles, Eira, Laurita Alonso también, pura gente muy querida que ya está lista Sí. para ser edificada. Bueno, esposa, pues estamos hablando del reino de Dios y estamos hablando dentro del reino de Dios la descripción que la Escritura hace de nosotros los hijos por causa de estar en Cristo. Ya hemos hablado muchísimo de la importancia de nosotros sabernos en Cristo, a diferencia de cuando no teníamos este entendimiento de este orden celestial de estar en Cristo, de cuando nosotros pensábamos solamente que estábamos con Cristo. Teníamos frases como estar con Cristo, caminar con Cristo, pero la realidad es que lo perfecto es estar en Cristo. Entonces estamos viendo... Una palabrita cambia muchas cosas. Cambia todo, mi amada esposa. Y estamos viendo cómo en el reino tenemos esa bendición, porque la bendición es estar en Cristo. Ahora le voy a pedir a mi amada, saludando a Sandra Carrilla, Bulmaro Amaya, mi querido Beto Benítez. Beto,
Un abrazo para todos. Que me ayude a leer 1 Corintios 28. Sí, esto es bien importante para comprender lo que hoy tenemos en Cristo. Adelante. Dice, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hechos por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Excelente, pero quiero que me vuelva a leer el 28, por favor. Fíjese nada más que Dios nos escogió para deshacer lo que es. Fíjese qué interesante ese concepto. Adelante, esposa. El 28 dice, Sí. y lo vil y del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Hasta ahí quisiera que llegáramos. Fíjese qué interesante. Cuando lleguemos al 31, ahí va a hablar de que si alguien ha de gloriarse, gloriese en el Señor. Porque nosotros tenemos que reconocer algo y no nos debe dar vergüenza. Éramos lo vil y lo menospreciado del mundo, y éramos lo que no es para deshacer lo que es. Qué importante, éramos lo que no es en el orden de Dios. En el orden de Dios éramos literal. Menospreciados, Pues, ajenos a pues Dios. no éramos nada. No éramos nada, pues estábamos ajenos de Dios. Realmente éramos una escoria para acabar pronto, ¿verdad? A veces nos adornamos mucho, pero la realidad es que esa era nuestra situación, y éramos lo que no es respecto al orden de Dios. No éramos nada, o sea, no teníamos ni existencia espiritual, ¿sí? Pero fíjese, dice que escogió lo que no es para deshacer lo que es, pero deshacer lo que es en el orden del mundo. Claro. O sea, nosotros no éramos nada en el orden celestial, no teníamos vida, de hecho, éramos viles y menospreciados. Ajenos a Dios. Y esto que no éramos, Él nos escoge para hacer. Pero qué interesante, para deshacer lo que es, pero en el orden del mundo. ¿Sí lo captas? Sí. Nosotros no éramos en el orden de Dios, no éramos nada. Fuimos escogidos y en el orden de Dios ahora somos sus instrumentos. Para ¿sí? deshacer. Para deshacer todo lo que es contrario a Dios. Entonces realmente la iglesia unida a Cristo es un elemento de transformación muy poderoso y tiene la capacidad de deshacer lo que es. Entonces nosotros estamos llamados otra vez a cambiar las culturas de la tierra para traer la cultura del reino. Ahora, esto no se puede hacer, fíjese que esto es bien importante, no se puede hacer desde una subcultura, no se puede hacer desde pobrecitos, desde una mentalidad de hermanito, no se va a poder hacer porque el reto de deshacer lo que es enorme, esposa. Estamos hablando de siglos de una cultura anti-Dios. Y quien va a cambiar esta cultura es la iglesia. Le repito, no va a ser desde una cultura religiosa, no va a ser desde una cultura legalista, no va a ser desde la subcultura. Una falta de identidad. No se puede desde una falta de identidad, no se puede desde la mentalidad de borreguito, de hermanito, no. De una mentalidad de reyes, de una mentalidad de gente que hoy es. Fíjese bien, escriba ahí, hoy soy lo que Dios dice que soy. No fui, te lo tengo claro, yo no fui. Fui una escoria, fui lo peor que usted pueda decir, esposa. Usted también, o no más yo, y no se quede tan calladita. Sí. Todos, absolutamente todos. Pero hoy somos lo que Dios nos ha hecho ser y tenemos que entender lo que Dios dice que somos. Otra vez, ¿sí? Hoy somos lo que Dios nos hizo. Y tenemos que entender lo que Dios dice que somos. Si la misión es que esta iglesia tan poderosa, los hijos poderosos de Dios, los hijos que tienen una realidad celestial, van a cambiar las culturas de la tierra, es porque estamos unidos a Él. Ahora, fíjese bien, esposo. Esto es bien importante. Sin embargo, a nosotros nos ha definido la cultura del mundo a través de los papás, a través de la escuela, a través de la sociedad. Ellos nos han definido, ¿sí? Cuando no éramos nada en Dios, ellos nos definieron, nos dieron una identidad, ¿sí? También la religión, desgraciadamente, nos definió, nos dio una identidad. Pero la tarea es que nosotros cambiemos todas las culturas de la tierra. Imagínense el tamaño. Y digo nosotros, no uno que otro, toda la iglesia. La iglesia como cuerpo
tiene la tarea de cambiar las culturas de toda la tierra. Escribe ahí, yo soy un poderoso hijo de Dios. Escríbanlo, por favor. Soy un poderoso hijo de Dios, entrenándome para pensar desde la mente de Cristo. Porque aquí es donde viene el cambio, ¿sí? Saludamos a Kropotkin Pedro y al joven Arrieta. Un abrazo también a nuestro querido Lalo Arrieta. Aquí está el reto. Y vamos a lanzar un reto aquí a los alumnos. Si realmente nosotros vamos a transformar las naciones, Cristo a través de nosotros, sí, entiéndalo, no se puede desde una mentalidad de derrota, no se puede desde una mentalidad de pobreza, no se puede desde una mentalidad de hermanito, no se puede desde una mentalidad de la subcultura cristiana o evangélica. No se va a poder. De hecho, todas estas mentalidades, esposa, lo que hacen es generar una identidad muy pobre, una identidad muy, ¿cómo te diré? Pues de derrota, literalmente. Sí. Pero como dice el 30 ahora, bueno, léame, ya leyó el 28, ahora léame el 29, por favor. Y ahorita voy a esperar que usted lea los comentarios, porque a mí los comentarios no me están saliendo, ¿sí? Dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pero esto es sumamente importante. Nosotros no éramos nada, ahora sí somos. Somos hijos poderosos de Dios, ¿sí? Pásenme el suyo para poder estar leyendo los comentarios, por favor. Sin embargo, dice que esto no nos debe producir jactancia. No debe producir jactancia. ¿Por qué? Porque lo que somos, dice Beto, yo soy un poderoso hijo de Dios, entrenándome para pensar en la mente, desde la mente de Cristo. Claro, Beto, eso es lo que estamos haciendo esto, precisamente para eso es el discipulado, porque fíjate bien, Denise, tenemos que redefinir nuestra identidad. Ni identidad como nos la formó los papás, ni la cultura, ni la cultura, ni el mundo, ni la religión. La religión. Eso lo tenemos que sacar, lo tenemos que quitar, porque la tarea es que los que no fuimos, hoy somos. Otra vez lo repito, los que no fuimos, hoy somos. Y tenemos la misión de traer toda la cultura del reino. Pero entonces, le hago la pregunta aquí a los alumnos. Entonces, ¿quién nos define para que nosotros tengamos la identidad correcta y podamos realizar esta tarea? La pregunta para los alumnos es, ¿quién nos define? ¿Quién nos define? Vamos a esperar un poquito a ver qué contestan los alumnos. Claro. ¿Le parece, esposa? Sí, claro, por supuesto ¿Sí? que sí. A ver, ¿qué dicen ellos? Porque es el proceso de renovar el entendimiento, Denise, es redefinir nuestra identidad. Una redefinición, ¿sí? Imelda Morales dice que es una poderosa hija de Dios. Claro que sí. Y la pregunta queda ahí para todos. ¿Quién nos redefine? ¿Quién nos redefine? ¿Y cómo nos redefine? Vamos a esperar a los alumnos, ¿sí? Importantísimo. Esta es la transformación del entendimiento, una redefinición. Aquí Corintios nos dice primero que no éramos nada, ahora nos dice que somos los encargados de deshacer lo que es. Imagínense nada más lo poderoso que es usted. Dice Mirna Jiménez Quirós, Cristo nos define. Por supuesto, Mirna. Por eso es que nosotros en unión con Él es nuestra redefinición. Todo lo que en Cristo somos es lo que nos define nuestra identidad, ¿sí? Entonces, vamos a leerlo. Es importante entonces conocer quién es Cristo. Por supuesto, tenemos que conocer quién es Cristo. Por supuesto, esposa. El Cristo glorificado es el que nos redefine a nosotros, ¿verdad? Claro. El impartido en nosotros es el glorificado. Otra vez, sí, a nosotros no se nos imparte el Cristo encarnado, no se nos imparte Jesús de Nazaret. No, ni el crucificado. Ni el crucificado. Se nos imparte el glorificado. Ese es el que se nos imparte. Entonces, a nosotros nos redefine todo lo que es Cristo. Esto es lo glorioso. Lo que es Cristo redefine mi identidad, porque lo que Él es, yo soy. Qué glorioso. Claro. Qué fuerte este entendimiento. Sí, dígalo, adelante. Pero con el entendimiento de un Cristo ni religioso, porque lo han conocido como religioso, ni un Cristo temeroso, alejado. No. No, sino el que es glorificado. El glorificado, el ascendido, glorificado, sentado en su trono. Por eso tenemos que conocer a Cristo
porque es el que nos redefine a nosotros. Ujú. Nosotros en Él somos Él, y Él en nosotros somos Él. Claro. Otra vez, ¿sí? Porque nosotros somos su cuerpo. Esto es lo glorioso de la unidad de la cabeza y el cuerpo. Entonces, pero gracias a Él, hablando de Dios, porque dice que no nos debemos nosotros jactar, porque no tenemos nada de que Nada. jactarnos, ¿no? Al contrario. Sería ilógico, ¿no? Porque no hicimos nada. Lo único que tendríamos que decir de la vida anterior es vergüenza, Claro. ¿verdad? Vergüenza, pena, pero ya no somos esas personas. Ujú. Y ahora no tenemos nada de qué jactarnos de lo que fuimos. Y cuidado, no debemos de jactarnos de lo que somos. Ahora en Cristo. Sí, pero no jactarse en el sentido de que lo que somos es por obra propia. Esto es bien importante. No es porque ore mucho, no es porque ayune, no es porque se congregaba cada domingo, no. Lo que somos es por su gracia y por la unidad que tenemos con Cristo, ¿sí? Esto es por eso, el que se gloríe, gloríese en el Señor, no se gloríe en sus propias capacidades, ¿sí? No nos gloriamos de lo que fuimos anteriormente, era para dar vergüenza, pero ahora lo que somos no debe provocarnos tampoco ser unas personas engreídas, Claro. sino Soberbios. gloriarnos, ni soberbios, gloriarnos en el Señor. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. De ahí es donde partimos que cuando dice, Él ha sido hecho nuestra sabiduría, relaciónenlo más, esposa, con que nuestra sabiduría, lo que define quiénes somos, es nuestra unión con Él. Esto es lo que cambia completamente nuestra identidad. Sí, dice Nochi Rey, somos hijos, por supuesto. Se nos imparte el Cristo glorificado, dice Marta Lucía Chávez, por supuesto. Pero nuestra identidad, lo vuelvo a repetir, es sumamente importante. Nuestra identidad principal está en la unión con Cristo. ¿Sí? De ahí parte nuestra identidad, de nuestra unión. Lo vuelvo a repetir porque así lo dice el 30. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. Contundente. Ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Entonces, lo que ahora a nosotros nos define es la sabiduría o todos los conceptos derivados de nuestra unión con Cristo. Claro. ¿Sí? Estar en Él. No nos define los conceptos del cristianismo. Ni del hermanismo. Ni del hermanismo, otra vez, sino nuestra unidad con Cristo. Y empieza declarándolo primero, es decir, nuestra justificación primero. Que ya, eso ya lo explicamos la última clase presencial. Y cuando está hablando aquí, Él es nuestra justificación. Esto también es poderosísimo. Él está diciendo que cuando es nuestra justificación, nosotros compartimos el mismo nivel de pureza, santidad, estar completos y de perfección en el Espíritu, el mismo que Cristo. Porque se nos hizo la justicia de Dios. Esto es bien importante, porque mucha gente cree que es yo te perdoné. No, es solo eso. Yo te hice la justicia de Dios, o sea, te hice idéntico, te traspasé mis atributos en cuanto a perfección y santidad y estar completo. No nos falta nada en el Espíritu. Por eso es que necesitamos la fe, esposa, porque es una declaración muy fuerte. Es una declaración contundente. Él nos redefine ya en el Espíritu como justos, perfectos, completos y santos. Sin embargo, y aquí es donde viene la pregunta de muchísimas personas, es, sí, pero sigo fallando, Claro. sigo teniendo errores, me sigo enojando. Algunos, de acuerdo cada quien a su propia concupiscencia, sigue manifestando fallas de carácter, Pues sí. mentir, ira, soberbia, inconstancia, desorden. Entonces le hago una pregunta aquí a los alumnos primero. Entonces, ¿esto anula nuestra posición de justos?
Vamos a ver qué dicen los compañeros. Si todavía vemos nosotros nuestras fallas de carácter, ¿anula nuestra posición de justo estas fallas? Y no solamente la posición, ¿anula los atributos de la justicia? Vamos a esperar a ver qué nos dicen los alumnos. Selene Faudoa dice que no. Ok, Selene, está bien. Gladys Ochoa dice no, para nada. Claro, Gladys. Bien, así contundente. Selene Macías dice no. Ana Luisa Avilés dice que no. Excelentes respuestas. Claro. Ahora la segunda pregunta es, ¿por qué no lo anula? Aunque seguimos teniendo fallas de carácter, seguimos equivocándonos, ¿por qué no anula los atributos de la justicia? Lo vuelvo a repetir. ¿Por qué nuestras fallas de carácter no anulan los atributos y la posición de justo? Dice Ángel Rafael Figueroa, no anula, esa es nuestra vieja naturaleza o vieja cultura. Fátima Nostroza dice que no, Odi Terán dice que no, Lupita Villegas dice que no, perfecto. Blanca Yanira dice de ninguna manera. Ruth Madri dice no, porque no es por nuestros actos, sino por la obra de Cristo y como resultado del pacto. Esa es una buena respuesta. La posición que tenemos, otra respuesta es inamovible, también es una buena respuesta, porque fue por gracia, buena respuesta, porque los atributos están en el espíritu recreado. Jorge Valles dio la mejor respuesta. Claro, todas son buenas, claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el espíritu estos atributos no son por un proceso, es una realidad. Y ya no son. No, ya no se puede quitar. Cambiar, eliminar, ya no se puede. Imagínate, son ya a un nivel de una naturaleza. Esto es lo que la mayoría del pueblo evangélico no comprende. ¿Sí, esposa? Porque como sí ve sus fallas, dice, no, entonces a mí no me diga perfecto, a mí no me diga que soy santo, a mí no me diga que esta justicia, que estoy completo, si sigo fallando. Bueno, es que aquí la respuesta así específica es que estos atributos y esta posición ya están dadas y están codificadas, por eso es en una nueva naturaleza, en el espíritu. Claro. La falla del carácter, esta es la siguiente pregunta a los alumnos que están muy participativos. Oye, qué bueno, se pusieron las pilas. Y entonces, ¿estas fallas del carácter están en el espíritu o dónde están? Vamos a ver qué dicen los alumnos y les seguimos enviando abrazos gordos y les pedimos que compartan, por favor. Todavía queda un poquito de tiempo. Todavía nos queda... Llevamos 23 minutos. Nos quedan 20 minutos más, ¿verdad? Estas fallas de carácter, entonces, ¿dónde están? Si usted ya es justo, perfecto, sano, dice Selene, en la mente, sí. Arturo Magaña, perfecta respuesta en el alma. Perfectamente. Entonces, en el alma, dice Rosmary Ballesteros, perfecto, Rosmary. En la carne, en la mente, sí, en la mente carnal, en el alma. Por supuesto, esta es la respuesta correcta. Son fallas almáticas. Jorge Valles dice en el alma. Ok, entonces el joven Arrieta dice en el alma, por supuesto. Entonces, aquí se entiende lo siguiente, ¿sí? Fíjese lo que dice. Cristo es nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Si Él es nuestra justificación en el Espíritu, ya es un suceso. Perfectos, santos, completos. Pero si Él es nuestra santificación, esta santificación es en el alma. ¿Significa esto que el alma no está plenamente santificada? Por supuesto que no. Dice Lupita Durán, fallas del carácter están en el alma. Por supuesto. Qué buenos alumnos tenemos hoy, todos lo tienen claro. Pero aquí viene la buena noticia, este es el Evangelio. En Cristo se ha iniciado ya también la santificación o la salvación del alma. Se inicia el proceso. Le hago una pregunta, esposa. ¿Cuándo inicia el proceso de la santificación del alma? Pues al momento de la renovación del entendimiento. Bueno, ese es el mecanismo, pero inicia desde que nace de nuevo. Bueno, pues sí. En el momento que nace de nuevo, empieza este proceso de salvación del alma. En el espíritu fue un suceso. Por eso, otra vez, ¿sí? Es tan importante. Usted ya no está definido por lo que le diga el mundo,
no está definido por lo que le dice la cultura mexicana o colombiana o argentina, no está definido por lo que le dice la cultura o la subcultura de la religión. Estamos definidos por nuestra unión con Cristo. En esta unión empieza el proceso de santificación del alma. Ojo con esto, esposa, muy importante. Santificación también implica salvación e implica sanidad. ¿Sí? Claro. Se está salvando significa se está sanando. ¿Sí? Se está santificando el alma. Ahora, esta santidad, como tiene que ver con nuestra unión con Cristo también, es una santificación donde el Espíritu de Dios empieza a trabajar en nuestra vida y también la exposición de la palabra, la renovación del entendimiento. Y nos empieza aquí. Le hago la pregunta, a ver, ¿quién va? ¿Y de qué nos empieza a salvar? Cuando esta salvación empieza el proceso de salvación del alma, ¿de qué nos salva? Hablando del alma, ¿de qué nos empieza a salvar? Vamos a ver quién contesta, esposa, para que usted pues ya se active y le prepare un buen polvo. No, todavía es Sí, enero. cómo no. No, Todavía ya no prepare. podemos hacer comidas, tenemos que regresar a la vida de orden. No, si ordenados estamos bien ordenaditos. ¿Qué empieza a salvar? ¿Qué empieza a salvar del alma? Nos salva de lo que no pertenece al Padre. Sí, Isaí. Bien. ¿Qué más? Nos empieza a transformar nuestro psique salvando de nosotros mismos. Excelente respuesta. Selene dice, nos salva del yo. Claro. Rosana, nos salva de nosotros mismos. De nosotros. Bueno, pero qué alumnos. Yo creo que Muy buenas. yo creo que ni damos la clase ya, Denise, porque estos alumnos saben todo. ¿Sí? Excelente. Solecito de la mañana dice, nos salva de nosotros mismos. De nuestra vieja manera de vivir, por supuesto. De nuestros viejos hábitos, dice Jasi, también Jasi. Arturo Magaña, de la muerte que trae el pecado. Claro, de eso que dejó en el alma, ¿verdad? Se empieza a formar el carácter de Cristo. Nos salva principalmente del engaño, claro. Se renueva el entendimiento y salimos del engaño. Del entendimiento entenebrecido. ¡Qué barbaridad, eh! Claro. No, qué buenos alumnos, por supuesto. Nos salva del ego, dice Violeta. Saludos, Violeta, por supuesto. Nos empieza a liberar de ese egocentrismo, esa egolatría, de la vieja naturaleza, dice Rafael. Pues no, ahí sí no, Rafa, porque la vieja naturaleza era en el espíritu. Eso ya nos fue quitado completamente, pero sí nos salva de lo que esa antigua naturaleza dejó en el alma. Del pensamiento de lo la adámico. vieja naturaleza. Sí, dice Laura, nos salva del desorden también, claro. Saludos a Laurita Piña y a Lulú Tobar, dice Lulú Tobar, de nuestra vana manera de vivir. Nos salva hasta de la religión, por supuesto. Nos salva de Adán, claro que sí, Ruth Mari. Odi Terán dice, de nuestra vieja naturaleza, bueno, esa fue quitada completamente. Pero sí de lo que dejó marcado esa antigua naturaleza. De la influencia de los sentidos naturales por medio de los espirituales, claro que sí, Pastor Sergio. De los pensamientos, claro, Lulú, nomás que hay que especificar, de los pensamientos desordenados. Nos salva del dominio del alma al espíritu, gobernar. Eso es lo que buscamos, claro, Gerlanis. De nuestros pensamientos, y aquí puso alguien muy importante, salva nuestras emociones. Empieza a sanar nuestra vida emocional, el espíritu que nos habita y la renovación del entendimiento, las dos cosas. Claro. De todo lo que no pertenece a Cristo, claro. Y entonces, fíjese bien, esto es bien importante. Vuélvame a leer, esposa. ¿Sí? A ver, permítame un segundo. A ver, sí. Vamos a leer otra vez, 1 Corintios 1:28. Otra vez. A fin de que nadie se jacte en su presencia, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el 28. Oh. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Ok, fíjese bien. Ahora, en la medida que esta alma se va salvando, somos más efectivos para deshacer todos los argumentos del mundo. Claro. Y somos más efectivos, esposa, para destruir fortalezas, ¿sí? Somos más efectivos para destruir esta cultura, porque esto es bien importante, familia, ¿eh?
nuestro testimonio sí es importante. Si a usted le dijeron por ahí que porque ya es salvo, ya es justo, ya el testimonio no importa, pues le engañaron. El testimonio es una evidencia de nuestra vida en Cristo. ¿Es importante el testimonio, esposa? Por supuesto, porque es nuestro testimonio, las acciones delatan quién está impartido en nosotros y quién está gobernando nuestra mente. Por supuesto. Testimonio es importantísimo. O sea, eso no es legalismo. Dice el pastor Sergio, nos salva del pensamiento humano, terrenal, animal y diabólico. Claro, de eso nos va salvando. Pero fíjese, en esta medida que el alma se va salvando, se va sanando, se va santificando, ya hay que transicionar en nuestra mente que estos santos no es para estar encerrados, estos santos no es para estar aislados, temerosos. No, estos santos tienen el poder. Exacto, son gente que manifiesta la cultura de su reino y que manifiestan el poder del reino, esposa. Y sobre todo que tienen la autoridad y el respaldo de quien nos está enviando. Por supuesto, ahí está. Pero le hago una pregunta aquí a nuestros alumnos, que andan bravos, andan bárbaros. Están muy adelantados. ¿Afecta que no se salve el alma para nuestra tarea? ¿Afecta? Por supuesto, de la base. Pero era pregunta a los alumnos. Bueno. No, es que ya no sé qué hacer, los alumnos pues, contestan todo y luego usted también. Sacarme un 10 como cada uno de los alumnos que tiene. Bueno, claro que afecta, nos dice la pastora. Ahora le hago la pregunta a los alumnos, ¿por qué afecta que no haya esta salvación del alma? Apóstol, tengo una pregunta. En estos tiempos difíciles que nos está tocando vivir en el mundo, ¿cómo podemos ser luz y tomar autoridad? Híjole, está muy largo. Les pido que los escritos sean cortos para poder leerlos. ¿De qué manera práctica pondremos orden en este caos? En toda el área de su influencia. Nosotros no vamos a cambiar todo el mundo en lo individual. En el área de nuestra influencia, ahí es donde manifestamos, ¿sí? Dice el pastor Sergio, el ser santificado nos permite expresar a Cristo. Por supuesto, dice Aide Sánchez, claro que afectas. Beto Benítez, sí afecta mucho. Ruth Mari, ella es su mejor alumna, dice que usted. Claro, pues claro, Ruth Mari, pero yo quiero que les dé chance a ustedes, sí, claro. Isaí se afecta porque no se disfruta y no se vive a Cristo a plenitud. Por supuesto, no se vive a plenitud. Si un alma no renovada no tiene gobierno, por lo tanto no se puede ser efectivos, claro. Afectan en que no se es efectivo, sí, porque entonces no conocemos la voluntad que es agradable y perfecta. Así es, no la comprobamos, no hay una comprobación. ¿Y por qué más afecta? Afecta ya que impedimos la manifestación de Cristo, claro. Sí afecta porque no manifestamos a Cristo, dice Violeta, por supuesto. Todas estas respuestas son excelentes, ¿sí? ¿Por qué más no? ¿Por qué más afecta esta falta de salvación? Porque nos empezamos a manifestar nosotros, y ojo con esto, fíjese bien. Como la palabra salvación también implica sanidad, una persona que no está siendo salva manifiesta un grado como de enfermedad. ¿Sí? Sí, claro. Cuando usted ha estado enfermo, estamos hablando del alma, que quede clarísimo. Una persona que está enferma pierde fuerza. No piensa claramente. No tiene ánimo, porque, otra vez, recuerde, la salvación es sanidad. Él nos va sanando de una forma de pensar incorrecta. Nos sana de los recuerdos tristes. Del pasado, de las improntas. Nos sana del rechazo. Nos sana de todo eso. Dice Lalo, porque no disfrutamos de su herencia. Claro, no se disfruta de la herencia y la herencia es Cristo. No se disfruta ni de Cristo a veces con el alma dañada. No damos un buen testimonio de lo que ahora somos en Cristo. Carolina Almada, se afecta si no transformamos nuestra alma. Sí, voy a leer así rápido los muy largos, ¿verdad? No alcanzamos la medida del varón perfecto, por supuesto. Entonces, si el alma no se sana, no se salva, no hay una manifestación completa de Cristo. Y la tarea, le vuelvo a repetir, que es una tarea donde Dios nos define como seres así justos, poderosos, enviados,
justificados, con autoridad y poder, el alma se convierte en un estorbo. Pero Cristo es nuestra santificación. ¿Qué significa? Que el que empezó la buena obra la va a ir perfeccionando. Claro. Pero le hago la siguiente pregunta para ir terminando la clase de hoy, porque se nos fue el tiempo, esposa. Estamos a tiempo, todavía un poquito más. ¿Cuál es el principal obstáculo para la salvación del alma? No la conteste, por favor. Ya sé que usted es la mejor alumna, ¿verdad? Pero vamos a ver. Un alma no renovada vive esclavizada a las emociones y circunstancias, no vive en una realidad divina. Claro, Pastor Sergio. Y esta esclavitud no solamente es a las emociones, sino a hábitos incorrectos. ¿Sí? Por eso seguimos viendo creyentes contando mentiras, creyentes difamando, haciendo lo incorrecto, creyentes dividiendo, creyentes chismeando. Dice Eduardo Rieta, nuestra mente, claro, ese es el área del trabajo. Nuestros pensamientos, dice Selene, Ruth Mari, el yo, Carolina, el ego, claro. No renovar el entendimiento, dice George. Claro, no renovar nuestro entendimiento, esa es la causa. Pero, ¿dónde cree que está nuestro principal problema? Sí, en no renovar la mente. Pero, ¿por qué no se renueva la mente? ¿Por qué no se renueva la mente? ¿Cuál es este principal obstáculo de usted y mío en el proceso de la salvación del alma? Sí, los pensamientos contrarios. Bueno, estos son efectos, los pensamientos contrarios son efectos. Pero principalmente ya lo fueron definiendo ahí, el ego, la soberbia. El no morir al yo. No morir al yo. No hay convicción. Fíjese bien, vamos a agregarle, porque todo esto nos está enseñando. Falta de fe, dice Selene Faudoa. El orgullo, dice Beto. Por supuesto, Beto. La carne, pregunta Ruth Mari. Bueno, sí, es la carne, pero vamos a describir cuál es la falta de fe, dice Lulu Tobar. La disponibilidad. Ah, bueno, ahí ya le está pegando, ¿sí? El yo. Póngale ahí. La indisciplina. El no querer hacerlo, claro, Solecito, es que esa es la clave. Imagínense, tenemos a Cristo impartido, Él es el que nos va santificando, porque no sabemos escuchar al Espíritu Santo, esa es una razón, porque está impartido. Pero otro, la gente que no es disciplinada en la exposición de la palabra. Principalmente. Si es indisciplinado a la exposición de la palabra, la renovación del entendimiento no se da. O se daría muy lenta de acuerdo a la exposición. Exactamente, esa es la correcta explicación. Entre más se exponga a la palabra del nuevo pacto, de la verdad en Cristo, se acelera el proceso de la salvación del alma, que está siendo respaldado por la vida del Espíritu, esposa, ¿eh? Claro. Dice Violeta, porque no se conoce la verdad presente. Claro, Violeta, porque la verdad presente es nuestra realidad en Cristo. La falta de permanencia en la renovación de la mente, dice Denise Ugarte. La indisciplina es el impedimento de la renovación. Claro, es que es como, imagínese, alguien que está formándose profesionalmente, un arquitecto, un abogado, un ingeniero, que va a clase una vez al año, pues no se le va a formar esa mentalidad. Entonces, mientras los hijos no se expongan a su realidad en Cristo, van a vivir a esta verdad, claro. Claro, cuando son dueños de todo y tienes la autoridad para deshacer lo que no es, ¿cómo lo vas a hacer entonces? Pues es que solamente la salvación, otra vez, entiéndase, esta santificación y salvación en el área del entendimiento es exponiéndose a la verdad presente, no hay más. Claro. Oye, esposo, pero Sí. Luego esas personas empezaron a criticar y empezaban a ver a otras personas que sí tuvieron la disciplina, la disponibilidad. Muy común. Empiezan a juzgarlos y a decir, pero ¿por qué ese? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por qué ese está yendo acá? ¿Por qué él está superando Avanzando. eso? ¿Por qué está avanzando? ¿Por qué? Si yo también soy hijo de Dios. ¿Pero cómo? Pero usted tiene que ver cuál es la clave de ellos, que es la disciplina a la exposición de la palabra para la iluminación, y con el alma puede decir, ya entendí, ya capto,
y esto lo elimino para... Mi objetivo es complacerte. Ah, cara, esa fue Siri, no sé por qué dijo eso, pero bueno. Pues sí, nuestro objetivo es complacer al Señor en todo. Claro. Pero fíjate qué importante esto, ¿eh? Porque dice Rosmary, y de lo peor, la mezcla de pactos. Una persona puede gustar de esto, pero si permanecen bajo una casa que predizca mezclas de pactos, Peor. no se le renueva el entendimiento. Claro, va a traer una confusión. Sí, es que, y fíjate, voy a agregarle un poquito a lo que usted dijo. Porque esta gente está avanzando, critican. Porque esta gente Dios los está llevando a otros niveles. Si yo oro mucho, si yo ayuno mucho, es que no es, la renovación del entendimiento no es por el orar. Claro. Usted lo ve en el lenguaje de las personas. Todavía usan términos judíos, todavía usan términos como Dios le bendiga, puras cosas que ya no tienen realidad en lo que nosotros tenemos. Nuestra realidad es en Cristo. Dice Selene que Siri anda muy participativa. Sí, Siri ya se convirtió porque quiere agradar al Señor y complacer al Señor. Laura Piña dice, administrar correctamente todos los recursos de la economía del Padre. Sí, claro, Laura, por supuesto. ¿Cómo? Si no se exponen. Pero si no se exponen a la verdad presente, ni siquiera saben, querida Laura, cuáles recursos tenemos, porque Claro. el principal recurso es el Hijo. Claro, y en él está absolutamente todo. Sí, entonces, esta gente que empieza a criticar a los que avanzan, ay, pues yo no sé, ¿por qué está avanzando? ¿Por qué lo promovieron? Ahorita decía Laura, como administradora, nosotros damos testimonio de que ellos que están en Juárez han sabido administrar lo que Dios les da, han progresado. Y la gente dice, pero yo oro mucho, yo no voy a ciertas reuniones, yo no me junto con los inconversos, yo me mantengo ayunando. Pues tristemente, eso no es renovar el entendimiento. Entonces usted le pegó ahorita claramente a esto. Realmente la salvación del alma y del entendimiento es por exponerse a la palabra y a la verdad presente que describe nuestra realidad en Cristo. Decía Ruth Mary, ¿y qué pasa con esos que se están mezclando pactos? Pues como dice aquel himno, un pasito para adelante y dos pasitos para atrás. ¿Lo he oído esa No, dos canción? pasitos no, 5. Y los hijos de Dios seguimos avanzando, aquellos que nos exponemos a la verdad presente. Claro, porque se Claro. nos revela cada quien más quiénes somos y somos más efectivos en la tarea. Sí. Esos que están en esa Cristo, nuestra santificación, en identidad de ser lo mismo que Él, es lo que a usted lo convierte en un arma de Dios poderosa. ¿Sí? A usted lo convierte en un arma de Dios poderosa para la destrucción de fortalezas. Usted se convierte en un enviado de Dios con un poder extraordinario por lo que ahora sabe y lo que ahora comprende. Sí, es que todo radica en esta cosita que tenemos aquí. Dice el pastor Sergio, por sujetarnos al gobierno de Dios, por supuesto, porque ahí está el Espíritu Santo, como decía Jassi, hablando, ordenando, para llevarnos siempre a ese gobierno, ¿sí? Es una tarea doble, la del Espíritu llevándonos al gobierno y la del Espíritu revelándonos a través de la palabra lo que ya por gracia recibimos. Entonces esa gente se convierte, vamos terminando, habiendo sido nada, habiendo sido nada. Ahora los dueños. Ahora los dueños, ahora los que destruyen fortalezas, Con los que autoridad. cambian ambientes, los que Con cambian poder. culturas. Sí, dígalo. No. Sí, con poder, autoridad. Aquellos, los representantes del reino, que es por sobre todo los reinos de aquí de la tierra. Una cultura superior, un reino inamovible, un reino poderoso. Dejar rudimentos que impiden avanzar, dice Marta Lucía Chávez. Un alma renovada trae orden, por supuesto, se ordena toda la vida. Por eso le decíamos, el testimonio es importante, sí, porque el testimonio nos permite ver qué nos está gobernando. Dice Y yo Isaí, pensaba no éramos que- nada y ahora somos hijos y herederos. Sí, mijo, y no nada más eso, instrumentos poderosos para el cambio en las naciones. Esposo, antes de irnos, yo creo que es algo bien importante lo del testimonio, porque estamos expresando la vida de Cristo para que otros empiecen a desear lo que uno está expresando. Sí. Si uno está expresando incongruencias, falta de
bueno, Todo lo que no es Cristo. todo lo que no es Cristo. Y después uno quiere acercarse y hablar a aquellas personas, me pregunto, ¿que ellos creen que no se darán cuenta que nos están observando? Es que el testimonio simple y sencillamente, esposa, es la evidencia de que nos gobierna. Sí. Y en el aspecto, como dice usted, evangelístico, si nos gobierna Cristo será atractivo. Pero también hay otra cosa, este es el aspecto evangelístico, pero también el aspecto de embajadores es bien importante. Porque como embajadores traemos la cultura del reino superior a la tierra. Y esto la van a traer quienes la han entendido, quienes están en ese proceso de santificación. No le tenga miedo a este proceso de santificación, familia, porque somos poderosos instrumentos de Dios para la destrucción de fortalezas, destrucciones de culturas incorrectas. No tenga miedo a esta santificación. Yo sé que a veces alguien dice, ay, es que me voy santificando, me voy a hacer un aburrido. No, al contrario. No, es que La te santidad va a es algo sanar, gloriosa, te va a sana. sanar completamente del alma para poder vivir nosotros a través de la mente de Cristo, y la mente de Cristo ni es ni aburrida, ni santurrería, ni religiosa, ni temerosa, ni soberbia, sino es la mente sana. Sí, y esta santidad nos convierte en instrumentos efectivos, poderosos, ¿sí? Que viven esa congruencia de lo que vive nosotros. ¿Pero qué crees, esposa? A ver, Se nos fue el 46 tiempo. minutos. Familia, un abrazo gordo para todos ustedes, gracias. Estamos bien orgullosos de estos alumnos que saben tanto. Sí, muchas gracias por estar cada martes aquí con nosotros acompañándonos, y muy importante de todos sus comentarios, de todas sus aportaciones que son muy valiosas para nosotros y que nosotros también aprendemos de ellas. Gracias por enseñarnos ustedes a nosotros, y mañana no se pierda el panel de pastores a las 12:30 hora de Chihuahua u hora de la montaña. Está el panel de los pastores de la red de Agua Viva para las Naciones, y mañana precisamente vamos a hablar de la importancia de edificar en el pacto correcto. No se lo pierdan. Les amamos mucho, bendecidos. Muchas gracias. Buenas noches.